Maussan Televisión presenta. Interestelar, con Jaime Maussan. Esto es Interestelar. Soy Jaime Maussan. Recientemente el doctor Harold Puthoff, quien ha participado directamente en los programas de recuperación de naves extraterrestres y sobre todo en la aplicación de la retroingeniería, tal y como lo hacía Bob Lazar, afirmó que Estados Unidos ha recuperado al menos 10 naves de características no humanas o extraterrestres. Ya antes Bob Lazar habría hablado de 9 naves. Por tanto, es importante conocer cuáles son esas naves, dónde cayeron, cuáles son las evidencias que existen realmente. Aquí le vamos a presentar aquellas que están bien documentadas, donde existen elementos y testimonios determinantes para considerar que son auténticas. Es importante tener este registro para saber, de qué estamos hablando cuando se habla de la recuperación de naves en la Unión Americana. Y todas ellas se encuentran en el S4 del Área 51, un lugar que fue construido en la montaña, que es absolutamente invisible desde el aire, y ahí hacia abajo es donde están todas estas naves. Vamos a empezar con el caso también del objeto que cayó hacia los últimos años del siglo XIX en Texas y que chocó con una torre de viento. Seguramente usted no ha escuchado hablar de este caso y sin embargo ocurrió, cuando aún no pensábamos que existían naves de otros mundos. Y a partir de ahí, todo lo que ocurrió en Los Álamos y tantos otros lugares. Vamos a este recuento histórico. Una de las figuras más destacadas en la investigación de los fenómenos anómalos no identificados es el Dr. Harold Hal E. Puthoff, quien ganó gran notoriedad cuando se reveló que fue uno de los asesores científicos del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono, dirigido por Luis Elizondo hasta el año 2017. En distintos medios de comunicación ha reconocido que participó directamente en el estudio de los denominados materiales exóticos y metamateriales que provienen de diversos objetos recuperados de naves de origen extraterrestre en posesión del gobierno norteamericano. En una reciente entrevista para el reconocido podcast de Joe Rogan, reconoció abiertamente que los Estados Unidos tienen bajo su resguardo al menos 10 objetos no humanos. ¿Cuántas de estas naves accidentadas estima que han sido recuperadas por seres humanos? Más de 10. ¿Más de 10? Más de 10. ¿Cuántas de ellas están en posesión de personas en Estados Unidos? Calculo que hay más de 10 en posesión de personas en Estados Unidos. ¿Y a nivel mundial? ¿A nivel mundial? ¿Tenemos datos al respecto? Tenemos datos, pero son clasificados. No hay forma de hablar de ello. Pero hay más. Así que se puede decir con seguridad que no se trata solo de las Estados Unidos. No solo de las Estados Unidos. ¿Están distribuidas equitativamente? En realidad no lo sé con certeza en cuanto a los datos. Es decir, tenemos los mejores datos, por supuesto, sobre nuestras propias recuperaciones. ¿Pero más de 10 recuperadas en Estados Unidos? Más de 10. El Dr. Hal Puthoff es una figura reconocida y respetada, ya que es físico e ingeniero eléctrico. Participó en la Agencia Nacional de Seguridad y trabajó en empresas como General Electric. Por su participación y relaciones con el gobierno, le permitieron acceder a materiales altamente clasificados de origen extraterrestre. Su testimonio se suma al de otros denunciantes que han reconocido haber participado en programas de retroingeniería, tal y como sucedió con el físico Robert Lazar, quien en 1989 denunció haber sido parte de un proyecto ultrasecreto en el Área 51, donde investigó un objeto no humano que llamaba el modelo deportivo. Este año 2025 se anunció a través de la empresa Gravitor el estreno de un nuevo documental que retrata la labor de Lazar en las instalaciones de la base secreta S4. Un trabajo prometedor. Hola, soy Bob Lazar.
En diciembre de 1988 me contrataron como físico senior de planta para una empresa contratista de defensa estadounidense llamada EG&G Special Projects. Me dijeron que trabajaría en un sistema de propulsión avanzado en una zona remota del sitio de pruebas de Nevada, conocida como el Área 51. Para protegerme, decidí revelar públicamente los secretos del S-4. Bueno, en realidad hay 9 platillos voladores, discos voladores de origen extraterrestre. La gente se está dando cuenta de que lo que dijo Bob es cierto. Ahora existe evidencia física que demuestra que hay vida en otros lugares y que al menos una forma de esa vida ha estado aquí. Era exactamente como desactivar una bomba, todos los días. Estos informes contienen una amplia gama de información, principalmente relacionada con extraterrestres y tecnología extraterrestre. Quienes han guardado estos secretos durante tanto tiempo no van a revelarlo. Nadie ha podido mostrar exactamente lo que vi con mis propios ojos, hasta ahora. Después de conocer las declaraciones de Robert Lazar y del Dr. Hal Puthoff, surgen inquietantes preguntas. ¿Cuál es el origen de las naves que ha recuperado el gobierno de los Estados Unidos? La historia e investigación ha logrado documentar que desde décadas atrás, el gobierno de Estados Unidos ha recuperado naves de origen extraterrestre, las cuales, como señaló el señor Harold Puthoff, podrían ser al menos 10. Uno de los incidentes más antiguos y mejor documentados ocurrió el 17 de abril de 1897 en la localidad de Aurora, Texas. Según los reportes de la época, un objeto volador no identificado, descrito como un cilindro de aspecto metálico, se estrelló contra un molino de viento en la propiedad del juez J.S. Proctor. Tras la colisión, los vecinos reportaron haber encontrado el cuerpo de un ser que describieron como no humano. Los habitantes del pueblo procedieron a enterrarlo en el cementerio local, marcando la tumba con una lápida que conmemoraba el hecho. El evento fue publicado en el diario Dallas Morning News del 19 de abril de 1897, lo que le dio notoriedad inmediata. Con el paso del tiempo, la lápida desapareció y no quedan registros fotográficos del ovni ni del ser, ya que investigaciones posteriores revelaron que tanto los materiales y evidencias años más tarde fueron confiscados por los militares. No obstante, el incidente ha permanecido en la memoria colectiva de los habitantes de Aurora, y es citado como uno de los primeros relatos de la caída y recuperación de un objeto de origen extraterrestre. Al regresar de la pausa le presentaremos estrellamientos muy conocidos y otros muy poco conocidos, como el que ocurrió en Italia, recuperado por Mussolini, o el que cayó cerca de la planta nuclear de Los Álamos en San Antonio, Nuevo México, un caso poco investigado y estudiado. Sin embargo, existen los testimonios y las evidencias que demuestran su autenticidad. Al continuar aquí en Interestelar. Sería gracias a David Grush, quien declaró ante el Congreso de los Estados Unidos que una de las primeras naves recuperadas cayó en Italia y fue recuperada por Mussolini, y que gracias al Vaticano, que pues ejerció una función intermediaria, fue posible llevar esta nave desde Italia hasta la Unión Americana. Un caso extraordinario, sin duda alguna, y se recuperó la nave. También ocurrió lo mismo con el caso de San Antonio, Nuevo México, antes que Roswell, inclusive. Vamos a conocer estos casos que fueron investigados profundamente por Interestelar, y aquí le presentamos las evidencias. Sin duda, casos extraordinarios. En junio de 1933, según informes detallados, un objeto de origen desconocido se estrelló en Magenta, al norte de Italia. El gobierno de Benito Mussolini habría recuperado la nave y establecido un programa secreto para su estudio. De acuerdo a David Grush, en 1944, el objeto sería entregado a los Estados Unidos por mediación del Vaticano. El reconocido investigador Roberto Pinotti presentó documentos oficiales de la época que avalan esta recuperación.
y así lo narró para el periodista Jaime Maussan. Roberto, David Grosh mencionó que el estrellamiento más antiguo que conoce proviene del año 1933. Esa es exactamente la fecha que conocemos, gracias a ti y tus investigaciones, que un estrellamiento sucedió en Italia. ¿Nos puedes hablar de esto? El caso de 1933 es exactamente el alma de esta extraña investigación que desarrollamos en Italia desde 1997, cuando recibimos de una fuente anónima documentos originales. Estábamos muy sorprendidos. Esta persona dijo que era pariente de un miembro de un grupo de estudio establecido por Mussolini en los años 30 para estudiar un objeto misterioso. Y de casualidad, claro, consideró que Mussolini creyó que este objeto podría ser un arma secreta de otro país europeo, Inglaterra, Alemania, Francia. Esta era su idea. Y ahí estaba para estudiar este objeto, tanto como fuera posible, con una aproximación de ingeniería inversa. En otras palabras, una aproximación militar, una aproximación de defensa. Ok. Este estudio que desarrollamos mostró que efectivamente en 1933 hubo una especie de ola ovni oculta. Unos 30 casos en todo el mundo. Nadie los conectó, claro, porque era imposible hacerlo en aquella época. Y también después, cuando empezamos a estudiar ovnis, todo se concentraba a tiempos posteriores a 1947. Esto era sorpresivo, pero lo que era interesante era que descubrimos, debido a nuestras investigaciones, que no éramos los primeros en recibir materiales similares. Los primeros en recibir este tipo de materiales fue un importante periódico italiano, Il Resto del Carlino de Bologna. El Memorandum Guy Hotel, fechado el 22 de marzo de 1959, se ha convertido en uno de los documentos históricos más consultados del FBI. Dirigido al entonces director J. Edgar Hoover, relata cómo Hotel fue informado por personal de la Fuerza Aérea sobre 3 incidentes de ovnis en Nuevo México. Según el informe, los objetos tenían forma discoidal, con un domo superior y un diámetro aproximado de 15 metros. En cada nave se habrían recuperado 3 cuerpos humanoides de alrededor de 1 metro de altura, vestidos con material metálico similar al de pilotos de pruebas. El documento sugiere que la presencia de radares de alta frecuencia en la región pudo interferir con la navegación de las naves, provocando su caída. De acuerdo a analistas e investigadores, el primer incidente señalado se relaciona con la caída de un objeto el 15 de agosto de 1945, cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se realizaban pruebas nucleares. 2 niños mexicanos, Remigio René Vaca y José Padilla, fueron testigos del evento. Años después, el periodista Jaime Maussan los entrevistó, recopilando su testimonio sobre la caída del objeto y los seres que venían a bordo. It landed there, it crashed. What happened? See that? You can see the side of the road over here and the hill over there. Yeah. Like I got the old road. That road wasn't there. It came around like that and hit the dirt right there, and he made a big groove all the way around like it was turning. And it came down, and this right here was like a bunch of sand, an arroyo. How were they? How were they? Yeah. You know, like a fire ant, hormiga, like that, except that gray. And they had long arms, 4 fingers. El segundo caso corresponde al famoso incidente de Roswell del 3 de julio de 1947, cuando el ranchero Mac Brazel encontró restos metálicos en su propiedad y alertando al sheriff Larry Wilcox, quien notificó a la Fuerza Aérea que recuperó los fragmentos del ovni. El mayor Jesse Marcel Jr., quien estuvo presente en el lugar de la caída, emitió un comunicado de prensa anunciando un objeto de origen extraterrestre, pero fue obligado a retractarse por órdenes del general Ramey. Documentos como el Memorandum Hotel reforzaron la versión del encubrimiento.
El tercer incidente es el caso Aztec, ocurrido el 25 de marzo de 1948 y divulgado por Frank Scully en 1949, en el cual el ejército habría recuperado nuevamente cuerpos y restos de una nave. Sin duda que estos casos ocurridos en Nuevo México, en las cercanías del laboratorio de Los Álamos, refuerzan la denuncia de testigos como el Dr. Harold Hell E. Puthoffy, Robert Lazar, que sin dudar señalan que el gobierno tiene bajo su resguardo evidencias de esta realidad extraordinaria. Bueno, resulta más difícil para los Estados Unidos, para los sistemas de defensa y de espionaje, guardar los casos cuando estos ocurren fuera de este país. Aquí le vamos a presentar uno que sucedió en México, otro en Sudáfrica y otro más en la ex Unión Soviética. Al regresar de la pausa. Evidentemente que es más difícil guardar un secreto cuando una de estas naves se estrella fuera de los Estados Unidos, como ocurrió con el caso de Koyame en México, de Sverdlovsk en Rusia y del desierto del Kalahari en África. Estos tres casos auténticos que han sido investigados profundamente, sin duda, son casos que demuestran que cuando no están controlados totalmente, la información se filtra, como ocurrió en cada uno de ellos. Vamos entonces a conocer la información. El 27 de noviembre de 1968, una nave de características extraterrestres cayó a tierra en la zona de Sverdlovsk, en la zona central de Rusia. Debido a lo aislado de la zona montañosa, el objeto en forma de disco fue recuperado hasta el mes de marzo de 1969. Después de que un campesino de la localidad lo encontrara y diera aviso a las autoridades militares. El ejército soviético, en ese entonces dirigido por la KGB, la principal agencia de inteligencia de Rusia, documentó en diversas filmaciones el proceso de recuperación de la nave, así como los restos físicos de un ser de morfología extraterrestre, el cual parecía ser el tripulante. El caso permaneció en el más profundo secreto hasta que fueron presentadas las imágenes en una televisora de los Estados Unidos. Rusia, como podemos ver, también ha recuperado, analizado y encubierto en secreto la recuperación de tecnología y cuerpos biológicos de seres no humanos, de la misma forma como ha ocurrido en los Estados Unidos. La intervención por parte de la inteligencia militar de los Estados Unidos en México también se ha registrado, especialmente en un caso de un estrellamiento de una nave de origen no humano el 25 de agosto de 1974. Se habría impactado en pleno vuelo con una avioneta civil en el desierto del estado de Chihuahua. Militares de los Estados Unidos se preparaban para interceptar el objeto que pensaron caería al suroeste de Corpus Christi en el estado de Texas. Sin embargo, cambió su dirección y entró en territorio mexicano, perdiéndolo de vista precisamente en la zona de la población de Koyame. Sin embargo, la reacción de las autoridades mexicanas fue demasiado lenta, ya que el incidente tuvo lugar durante la noche o madrugada del 25 de agosto. Fue hasta el día siguiente, alrededor de las 10:30 horas, cuando se desplegó un operativo por parte del Ejército Nacional para ubicar la aeronave extraviada. Se reportó entonces a base el hallazgo del Cessna siniestrado. Sin embargo, en la bitácora se indicaba también la presencia de una extraña aeronave en tierra a escasos kilómetros de donde se había ubicado el avión estadounidense. Se detallaba en este informe que el mencionado objeto tenía forma circular. De inmediato, al enterarse del suceso, el gobierno norteamericano ofreció su apoyo a fin de recuperar ambas aeronaves, pero esta oferta fue rechazada por las autoridades locales. Sin embargo, en un hecho insólito, cuando el ejército de los Estados Unidos arribó a la zona, encontraron a los soldados de México muertos. Al creer que habían fallecido a causa de un virus, inmediatamente recogieron los restos y se marcharon rápidamente hacia un lugar aún no determinado dentro de la Unión Americana. De acuerdo a los documentos de la Fuerza Aérea de Sudáfrica, el 7 de mayo de 1989 fue reportada la presencia de un ovni cruzando el Océano Atlántico por la inteligencia militar de los Estados Unidos.
De acuerdo a la dirección del objeto, debería ingresar al espacio aéreo de Sudáfrica algunos minutos después. A las 13:58, un ovni fue detectado sobre el territorio sudafricano. Se ordenó despegar a 2 aviones caza Mirage desde la base aérea Balala, los cuales interceptaron a la nave y le ordenaron descender. Al no responder a las órdenes de los pilotos, se les autorizó que dispararan con un rayo Maser, es decir, un rayo láser de microondas experimental llamado Thor 2, el cual derribó instantáneamente al objeto, el cual se precipitó en la frontera de Sudáfrica y Botsuana. De acuerdo al informe de los pilotos, la hora exacta del incidente fueron las 14:02 del 7 de mayo. Cayó dando giros en la zona del desierto del Kalahari en Botsuana, a 80 kilómetros de la frontera con Sudáfrica. Se organizó una operación que fue llamada Operación Diamante Plateado, de emergencia para rescatar esta nave, la cual se encontraba prácticamente intacta. Sin embargo, generó un cráter de 150 metros y una profundidad de 12 metros. La forma del objeto era discoidal, de unos 15 o 20 metros de diámetro. Las rocas y la arena que estaban cerca del objeto se fundieron debido al intenso calor. De acuerdo al testimonio de los militares de Sudáfrica, fue muy difícil acercarse al objeto debido a que éste producía un intenso campo electromagnético. Este incidente fue confirmado por Dithoko Seiso, el secretario del Medio Ambiente de Botsuana, en un reporte que fue publicado por el diario The Argus de Ciudad del Cabo. El objeto fue rescatado y llevado a una base militar. En ese lugar se encontró una puerta en la base de la nave. Ingresaron y en su interior se encontraron con 2 seres, los cuales mostraron una gran agresividad. Uno de los seres estaba herido. Ambos fueron llevados a instalaciones médicas para su atención. Ambos seres y la nave serían enviadas hasta el S4 del Área 51, se dice, a cambio de tecnología de guerra. Algunos incluso consideraron que fueron intercambiados por una bomba atómica. 7 años después, una llamada lo cambiaría todo. Una persona con acceso al S4 del Área 51 aseguraba tener un video de un ser que había sido llevado a esta base en 1989. Un ser que habría muerto durante un interrogatorio en enero de 1990. De esta forma, los argumentos presentados por David Grush toman sentido y sustentan la afirmación de que el gobierno de los Estados Unidos resguarda materiales, naves y cuerpos biológicos no humanos. Estos fueron tan solo algunos casos, hay muchos más, pero estos están muy documentados, hay evidencias que lo demuestran y que pues nos dan claridad de que los hechos ocurrieron, porque hay muchos otros de los que se habla y no son reales, y tenemos que tener mucho cuidado. Pero lo que aquí se le ha presentado es real, sucedió, y afortunadamente existen los elementos para demostrarlo. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Interestelar. Hasta entonces. Interestelar con Jaime Maussan. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.